Bendiciones, pueblo de Dios, remanente de Jesucristo. Es un privilegio, es una bendición el referirme a ustedes en esta oportunidad. Les saluda el hermano Raúl Rodríguez, hermano de familia en la fe. Amén. Déjenme leerles la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Estamos leyendo la escritura en el libro de Hechos, capítulo 13 y el verso 1. Amén. Pero vemos ahí la iglesia de Antioquía. Sí, dice que habían hombres allí, profetas, maestros y varios otros hermanos que menciona. Amén. Trabajaban ayudaban a una obra, ayudaban en hacer diferentes obras, ¿sí? Porque se dice que en la región había varias iglesias, ¿sí? Entonces todos estos, habían profetas y maestros y otras hermanos ahí, ayudaban a edificar todas estas iglesias que estaban a sus contornos allí, ¿verdad? Regularmente, pero dice la escritura que estos hombres, dice, ayunaban, ¿sí? Hacían sacrificios, dice más adelante la escritura, y hacían adoración, hacían lo agradable delante de Dios, hacían sacrificios, o sea, tenían de tomar alimentos físicos, ¿sí? Entonces, pero dice el verso 2, fíjese lo que dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos entonces esta iglesia que dice que esta iglesia hacía sacrificios, ¿sí? Ayunando con propósitos, administrando o ministrando la presencia misma de Dios, ¿sí? Porque dice, ministrando estos al Señor, dice, ¿sí? Y ayunando, fíjese lo que hace el ministrar la presencia del Señor. Fijémonos lo que hace el ayunar con propósito, ¿sí? La escritura nos enseña y dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y dice que en aquella iglesia que está en armonía, ¿sí? Juntos, unánimes, disfrutando la presencia del Señor, dice que Dios allí envía bendición y prosperidad, ¿sí? Y el Espíritu Santo viene y hace la obra que tiene que hacer, amén. De repente la actitud del Espíritu Santo dando órdenes, el Espíritu Santo guiando, el Espíritu Santo diciendo lo que se va a hacer, amén. Porque había un grupo de gente, de hermanos ahí, orando y ayunando y ministrando la presencia del Señor, ¿sí? Vemos entonces, queremos pensar en la palabra cuando dice ministrando, ¿sí? Porque eso dice el verso 2, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, ¿sí? Ministrando estos al Señor, dándole la gloria y la honra al Señor, alabándole, adorándole, diciéndole cuán hermoso es nuestro Dios, ¿sí? Dice que queremos pensar entonces la palabra que dice ministrando, ¿sí? Ministrar deriva de una palabra griega que describe el servicio sacerdotal. Fíjese lo que dice ministrar. Describe el servicio sacerdotal. También describe, dice, el liderazgo de la iglesia. También describe, dice, el acto
acto de adoración. También describe, dice, el cuidado del rebaño, así como también describe la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, adoración, adorándole, ayunando, haciendo sacrificio, una iglesia que ministra la presencia de Cristo, amén, a través del ayuno, a través de los sacrificios, a través de la obra que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo, amén, ministrando pues la presencia del Señor, dice. Vemos entonces en esta iglesia de Antioquía, una de varias, sí, que estaban en el área, lo que dice el verso 1, sí. Estos hombres de esa iglesia entonces fueron importantes para las iglesias que estaban alrededor de ellos, ¿sí? Para la iglesia primitiva, vamos a pensar, ¿sí? Ministraban a las iglesias que estaban a su alrededor, ¿sí? Pensemos en el condado de Los Ángeles, por ejemplo, cuántas iglesias hay, ¿verdad? El Valle de San Fernando, cuántas iglesias hay. Estos hombres eran importantes para esta iglesia primitiva, ¿sí? Ayunando, pero estamos considerando que era una iglesia que hacía sacrificio, era una iglesia que administraba al Señor, era una iglesia que ayunaba, amén, y se dedicaba a hacer lo que tenemos que hacer como herederos de Dios, ¿sí? Ministrando, dice, y ayunando, ¿sí? Cuando habla la escritura de esa manera, ministrando y ayunando, vemos en el verso 2 entonces, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó a través de esa actitud? Cuando esa actitud surge, el Espíritu Santo entra en acción, ¿sí? Y dice la escritura, y el Espíritu Santo, ¿sí? Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque tengo una obra para ellos, ¿sí? Porque para esta obra ellos son llamados. Imagínense, cuando estamos en armonía, entonces en un solo sentir, en un solo pensar, ¿sí? ¿A qué vamos a la casa de Dios, sí? Wow, el Espíritu Santo entonces se mueve, el Espíritu Santo entonces ordena, dirige, enseña. El Espíritu Santo hace la obra que usted y yo necesitamos cuando nos disponemos en esta actitud, entonces, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en esa iglesia de Antioquía. Porque la Escritura dice que usted y yo entonces somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Cuando eso es real en nosotros, se ministra la presencia de Dios. Cuando lo adoramos, ¿sí? Cuando le servimos, cuando le damos a Él la gloria, ¿sí? Queremos entonces pensar, el Espíritu Santo pues dirige, habla, ordena, hay autoridad, hay de nuevo en la enseñanza, hay de nuevo en la predicación, hay orden, amén. Acuérdese usted la historia que tenemos allá en el libro de Hechos, capítulo 6, cuando pues los apóstoles dijeron pues que ya estaban ellos muy ocupados y pues que había que escoger a 7 diáconos, ¿sí? Y recuérdese los requisitos que ellos pedían, ¿sí? ¿Para qué? Para ministrar a las viudas, para ministrar a los huérfanos, para servir, para dar ánimo, para edificar a aquellos que necesitaban, ¿sí? Y recuerde, usted y yo somos un pueblo necesitado que necesitamos depender del Dios vivo, depender del Dios grande en todas nuestras actitudes, en todos nuestros pasos, amén. Pero dice el principio, ayunando y orando, ¿sí? Esto vincula con una oración, esto enseña una oración vigilante, una oración apasionada, una oración con dolor, con llanto, una oración con amor, ¿sí? Para servir, para inquirir, ¿sí? Para ministrar, ¿sí? ¿Se acuerda usted la historia de Nehemías en el capítulo 1, ¿sí? Tenemos una historia de
Nehemías, sí, en el capítulo 1, pero déjeme yo le leo el verso 4. Cuando, y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Una oración con pasión, con dolor, con tristeza, con angustia por este pueblo que había sido secuestrado, ¿sí? Una oración con pasión, con amor a nuestro Dios y con ternura. Todo a través del ayuno, todo a través de la oración apasionada ante nuestro Dios. Y le dice, atento su oído, ¿sí? Entonces el ayuno entonces y el clamor y el ministrar nos ayuda a nuestra vida espiritual, un sustento a nuestra vida espiritual porque es un regocijo el ministrar la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Es un regocijo pensar que Él siempre nos oye, amén. También el ayuno puede servirnos para dedicarnos acá a cosas espirituales, buscar el rostro de nuestro Señor, ¿sí? Una iglesia flexible en su espíritu es habitar bajo la presencia del Dios vivo. Una iglesia flexible en su espíritu es habitar bajo ese abrigo del Altísimo, es habitar en su corazón, en su amor, es habitar en sus pensamientos, porque Él dice que Él tiene buenos pensamientos para usted y a mí, ¿sí? Pero también la Escritura nos enseña y dice ahí mismo en Hechos capítulo 1 y el verso 8, cuando habla de y recibiréis poder, ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros, dice el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Remanente queremos decir, tenemos un gran privilegio y es un alto privilegio el que usted y yo tenemos, es de estar en la presencia manifiesta de Cristo. Pensar en que cuando estamos en cualquier lugar, Cristo está en nosotros. Cristo está por nosotros, amén. Tenemos ese privilegio de habitar, estar en esa presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Es un disfrutar hoy en día y por la eternidad, ¿sí? Porque estamos para estar con Él por la eternidad, amén. Remanente, el llamado más alto en la vida es ministrar la presencia de Cristo, adorarle, bendecirle, ¿sí? Hay muchas maneras de servirle, hay muchas maneras de ministrarlo, pero es importante servirle directamente a Él. Hemos dicho no prestar ni uno de mis miembros al enemigo, sino servirle directamente solo a Cristo, mi Señor y Salvador. Amén. Todo mi ser es de Él. Todo mi ser es de Él. Tenemos que estar conscientes. Ministrar entonces la presencia de Cristo es expresarle directamente a Él la adoración a través de palabras, es de darle a Él
toda nuestra adoración a través de nuestras acciones, darle a Él toda nuestra adoración a través de nuestras actitudes. La única manera de poder entender la presencia de Cristo es teniendo un encuentro con Él. Es tener un encuentro maravilloso con Él. Amén. La Escritura también enseña cuando dice en 1 Samuel 2:11 nos enseña, y el niño ministraba a Jehová. Y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mire qué importante es dedicarse, entregarse para la honra y la gloria de nuestro Salvador, ¿sí? Porque Él es el único sustentador de nosotros. Amén. Todos nosotros como sacerdotes, dice la Escritura que usted y yo somos sacerdotes, ¿sí? Todos nosotros como sacerdotes ahora tenemos el privilegio de ministrar a la presencia del Señor, ¿sí? Vea usted cuando la Escritura nos habla allá en Primera de Pedro 2:9, cuando él dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Pensemos, imaginémonos. Mas vosotros sois, dice, el linaje escogido, real sacerdocio, aleluya, ¿sí? Hoy en día usted y yo somos llamados para ministrar la presencia del Señor. Recordémonos que antes se ministraba la presencia del Señor a través del sacerdocio levítico. Pero acordémonos que hoy en día usted y yo, conforme a la gracia de Dios, Él nos ha considerado a nosotros y nos ha llamado para ministrar su presencia. Y dijo nuevamente la Escritura, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Antes se ministraba al Señor a través del sacerdocio arónico, ¿sí? Pero hoy somos usted y yo los encargados de ministrar la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios es bueno, grande y maravilloso. Amén. Dios es todopoderoso. Recuerda, Él dijo a través del Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Usted y yo somos llamados para ministrar. Usted y yo somos llamados para testificar, para dar buenas nuevas. Amén. Dios es bueno, no lo olvidemos, ¿sí? De manera que vemos a través de la Escritura, pues el gran privilegio que usted y yo tenemos, ¿sí? Dios sigue siendo bueno. Recordemos la Escritura que nos enseña, y recibiréis poder, ¿sí?, cuando haya venido sobre vosotros. Queremos pensar que esta Escritura se cumplió y fueron llenos por el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo, esta Escritura se ha cumplido con nosotros también. Somos apartados del gran Dios. Somos reservados, somos elegidos, escogidos para servirle, para ministrarlo, para hacer lo que a Él le gusta hacer, ¿sí? Hemos pues recibido la llenura, ¿sí? Tenemos entonces que considerar que no hay lugar para nada más, sino para nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia, pensemos en una iglesia avivada. Una iglesia avivada es a través de la llenura del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Nuestra misión es alcanzar al mundo.
que se pierde sin un Dios y sin esperanza. La escritura se tiene que cumplir. Acordémonos, usted y yo dice, hemos recibido del poder de Dios, ¿sí? Y dice que es necesario entonces ser testigos y dar testimonio, ¿sí? Porque hay que alcanzar al mundo perdido, ¿sí? Y que la palabra se cumpla. El apóstol Pablo fue llamado, fue escogido, fue elegido para ser el apóstol de los gentiles, ¿sí? Para rescatar a través del Espíritu Santo a toda esa humanidad. Y estamos aquí gracias por la gran misericordia del gran Dios. Amén. Gracias al Dios Todopoderoso que la palabra se cumple, ¿sí? De manera que vamos a pensar en Pablo y Bernabé fueron a la oración del aposento alto allá en Antioquía, ¿sí? Para completar su primera asignación, ministrar a la presencia de Dios. Al cumplir este llamado, ellos están manifestándose y ministrando la presencia del Dios vivo, ¿sí? Fue su primera asignación, ministrar la presencia de Dios. El Espíritu Santo les dio su segunda asignación, apartarme a Bernabé y a Pablo, ¿sí? Este es el principio de la llenura, del cumplimiento de la palabra, ¿sí? Ministrando, pues, dijo la Escritura, estos al Señor. Estaban llenos entonces de aquella presencia, de aquella armonía del Espíritu Santo de Dios. Veamos el principio de esa iglesia. Amén. Una iglesia llena, movida por el Espíritu Santo, pero por la razón de dar sacrificio, ayunando, ¿sí? Orando con ánimo, orando con pasión, con dolor, ¿sí? Ayunando, pues, y entonces el Espíritu Santo vemos que se movió. Pero dice el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aleluya. Estos hombres quedaron ahí regocijados en la iglesia, ¿sí? Porque estaban cumpliendo lo que Dios estaba diciendo a través del Espíritu Santo. Ayunaron, dice, y oraron con ánimo pronto para bendecir, para orar, para imponer manos sobre estos varones que son delegados a una hermosa misión. Amén. Y entonces el Espíritu Santo hace la obra y quedan todos regocijados y ellos también salen muy contentos. Y la Escritura es tan hermosa que si usted la sigue leyendo, wow, el Espíritu Santo le dará revelación de toda esta Escritura aquí del capítulo 13. Wow, es muy hermoso. Vamos a orar, remanente, nos alegramos de poder servirles, nos alegramos de poder amar la palabra del Señor, nos alegramos mucho y esperamos en Dios pronto estarnos viendo. Recuérdese, siempre damos gracias a Dios por permitirnos Dios vernos de nuevo. Recordémonos que hay que agradecerle a Dios por el privilegio que nos da de vernos nuevamente. Preparémonos, remanente, en el nombre del Señor, para honrar y glorificar al que lo merece todo, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Me gusta cuanto el primer capítulo de Apocalipsis, donde Él se describe tal como Él es. Si tiene tiempo, léalo, y está tan hermoso, tan lleno de riquezas para disfrutar en la presencia del Señor. Vamos a orar y pronto, primero Dios, nos estamos viendo. Padre que estás en gloria, yo te amo y te bendigo. Te agradezco, Señor, por el privilegio que me das, Señor,
de servirte, de honrarte, Señor. Gracias por el privilegio que me das, oh Dios, de dar esta palabra, oh Dios, dirigida y revelada a través de tu Espíritu Santo, esperando en ti, Señor, que la buena obra que has comenzado, tú la perfeccionarás hasta la venida del Señor. Padre, confiamos y creemos en ti, Señor, y queremos 100% depender de ti, Señor. Padre, magnifícate en remanente. Oh bendito, recibe la gloria, recibe la honra, oh soberano y altísimo Dios. A ti sea la gloria, la alabanza, hoy y por los siglos y los siglos, mi Señor. Sigue obrando en cada heredero de remanente, sigue obrando en cada hijo, Padre, que hagamos tu hermosa voluntad, Señor amado, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra. Bendiciones remanentes, les amamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones, bendiciones. Amén. Amén. Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel.